F. Facultad de anamnesia del iniciado hiperbóreo. La facultad de anamnesia es la capacidad que dispone todo iniciado hiperbóreo para rememorar el contenido de los registros culturales. Ya sabemos que sobre los mismos opera el aspecto amor y que su vitalidad proviene del arquetipo astral de la superestructura. Frente a esta realidad se entiende que el iniciado debe ser sumamente cauto, puesto que los peligros son terribles y variados. Por ejemplo, la superestructura viva puede capturar a la estructura cultural e integrar al explorador en una trama dramática, o puede ocurrir que el aspecto amor fagocite al sujeto anímico y cause la desintegración del organismo microcósmico, o que el iniciado por ignorancia o imprudencia se interne en un espacio de significación aproximado y luego no sepa regresar a su propio contexto cultural, quedando definitivamente extraviado en el terrible secreto de Maya, etc. Pero todos estos peligros se tornan inefectivos cuando el iniciado actúa según pautas estratégicas precisas y ha sido capaz de comprender al registro cultural que procura investigar. Sin embargo, tal comprensión no podrá efectuarla desde la posición nociológica normal de todo pasúo vire perdido, es decir, desde el punto de vista del ARSEPE. El iniciado hiperbóreo debe situarse en el presente comprensivo del sistema real, o sea, en una posición IHPC, iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, desde la cual es posible captar la comprensión del registro cultural. El IHPC está entonces como al costado del sistema real, viendo a los objetos culturales OCE y OCR retenidos en el presente extensivo del ARSEPE, o viéndolos también circular llevados por la corriente de conciencia del tiempo trascendente. Para entender esta acción es imprescindible destacar que el iniciado hiperbóreo es quien ha diferenciado definitivamente al yo del sujeto consciente. En su estructura psíquica, el yo despierto está rúnicamente aislado del sujeto consciente. Es por eso que el iniciado hiperbóreo puede asumir las dos posiciones a la vez, mientras que el sujeto consciente afirma con su expresión al sistema real observado y lo retiene en presente extensivo, pues todo sujeto anímico equivale al ARSEPE. El yo despierto contempla el mismo sistema real en presente comprensivo. Figura 81. El tipo de iniciado hiperbóreo que estamos considerando es el caballero tirodal, es decir, quien ha aislado su yo perdido por medio de la vía de la oposición estratégica. Como veremos durante la ordenación del caballero, el yo perdido es resignado simultáneamente en dos mundos con la sagrada runa tirodal. En la tierra, la ceremonia de iniciación es celebrada por un pontífice hiperbóreo, es decir, por un antiguo constructor de puentes del Einherjar de Wotan en el Valhalla, en Agartha. Un Sida leal pronuncia la runa en la lengua tirodal de Wotan y la plasma definitivamente sobre el cuerpo astral del iniciado. Desde entonces el yo será inmortal porque estará sustentado por la runa sagrada, la cual no puede ser afectada por ninguna forma energética de carácter arquetípico. Naturalmente que la iniciación solo podrá obtenerse en el Kairos justo, en un momento que no puede ser determinado desde la tierra, sino desde el Valhalla. Luego de ser ordenado caballero, el iniciado debe pasar las pruebas y aguardar el próximo Kairos, cuando será
armado caballero Tirodal, es decir, cuando le será confiada la espada de Botan, la runa Gibur. Se realiza aquí una nueva ceremonia durante la cual el pontífice y los sidas leales plasman la runa Gibur en la fenestra infernalis de la runa Tirodal, colocando su terrible poder al alcance del yo. Solo entonces, cuando el iniciado hiperbóreo es un caballero tirodal armado con la runa Gibur, el pontífice de la orden autoriza la exploración de los registros culturales. F1, escalera caracol y escalera infinita. Dos motivos principales llevan a los iniciados hiperbóreos a explorar los registros culturales. Uno es la necesidad de conocer la historia cultural relativa de algún objeto cultural, es decir, conocer el contenido del registro cultural. Otro es la necesidad de salvar una distancia espacial o temporal relativa a algún objeto cultural, es decir, transituarse desde el núcleo cónico polidimensional del registro cultural. Ambos objetivos se concretan mediante la facultad de anamnesia. La primera necesidad se comprende si aclaramos que la historia cultural puede ser relativa a cualquier objeto cultural, por ejemplo, una obra de arte, un arma, un objeto ritual antiguo, una ciudad, un camino, etc., e inclusive una persona o un personaje. La facultad de anamnesia permitirá en cualquier caso conocer la verdadera historia del objeto cultural de referencia, evitando así caer en el engaño de la desinformación enemiga. Esta orientación el iniciado lo obtiene por simple contemplación del objeto cultural referente en IHPC y por aplicación de la técnica de resignación rúnica paso a paso. Vale decir, no se ejecuta aquí ningún acto orgánico exterior. La exploración del registro cultural, la comprensión de su contenido, es un acto puramente egoico, un conocimiento logrado exclusivamente por el yo del IHPC. Distinto es el segundo caso, porque entonces el iniciado se compromete físicamente en un desplazamiento instantáneo a través de las dimensiones reales de tiempo y del espacio. Desde el núcleo transituativo, el iniciado puede viajar instantáneamente a otro espacio de significación macrocósmico y situarse en el contexto axiológico de otro superconcepto del registro cultural explorado. Empero ello requiere una rigurosa preparación previa, contar con un hilo de Ariadna que asegure el regreso al contexto axiológico habitual. Por eso, salvo el caso de una necesidad extrema o el requerimiento del Kairos, el iniciado hiperbóreo solo se internará en el núcleo transituativo de la mano del pontífice hiperbóreo, que es quien sabe siempre, en cualquier espacio de significación que se encuentre, construir el puente metafísico hacia el contexto habitual. El pontífice hiperbóreo, en efecto, tiene el yo despierto en el Selbst y conoce el secreto del puente y del vuelo, siendo imposible su extravío. Por el contrario, el pontífice es quien enseña a los caballeros Tirodal el puente hacia la orientación absoluta del espíritu eterno. La sabiduría hiperbórea afirma alegóricamente que la facultad de anamnesia de los caballeros Tirodal dota a los mismos de una escalera caracol para arribar externamente al punto Tao. El punto Tao, página 590, es el primer punto tetrarque del camino Labrelix, el momento del encadenamiento espiritual al símbolo del origen. Internamente este punto es alcanzado por el yo del iniciado luego de ser armado caballero Tirodal.
porque la runa Gibur señala justamente ese primer tetrarque. Empero la facultad de anamnesia ha de allanar posteriormente la distancia espacial y temporal que se separa exteriormente al iniciado del punto tau. Es posible entonces alcanzar físicamente el punto tau histórico, desplazarse hacia el lugar y el instante pasado en que ocurrió la caída del propio espíritu hiperbóreo. Hacia allí viajará el caballero Tirodal gracias a la escalera caracol que construirá con su facultad de anamnesia, vale decir, gracias a una escala cuya estructura estará conformada funcionalmente por matrices arquetípicas del designio caracol. Mas cuando el caballero Tirodal arriba al punto tau, cuando ha trepado hasta la última grada de la escalera caracol, cuando se ha cumplido el regreso al origen, en realidad se encuentra frente al umbral de una segunda escala, denominada escalera infinita. Es el puente metafísico hacia el Selfs, que solo saben construir los pontífices hiperbóreos y que por lo tanto solo puede ser enseñado al caballero Tirodal en el curso de una segunda iniciación hiperbórea. Con respecto a la escalera caracol, cabe agregar que su empleo es inevitable si se pretende regresar físicamente al origen. En cambio, el regreso no lógico al punto tau, protagonizado por el yo del caballero Tirodal, armado con la runa Gibur, es un tránsito instantáneo, un tránsito que no requiere atravesar distancia alguna, porque toda distancia ha sido suprimida por la pureza de sangre. Se querrá saber ahora con qué se construye la escalera caracol. Respuesta: con sistemas reales. La facultad de anamnesia, en efecto, es el poder que dispone el iniciado hiperbóreo para afirmar sistemas reales con independencia de su existencia en las superestructuras, tanto para construir la escalera caracol como para explorar un registro cultural. El iniciado afirma el sistema real que más le conviene emplear, sin tomar en cuenta los sistemas reales existentes. Naturalmente, si no obrase con tal independencia cultural, podría ser capturado por la superestructura o engañado por el terrible secreto de Maya. A continuación examinaremos con detalle esta posibilidad de la facultad de anamnesia. F2. Poder de la facultad de anamnesia. Como se dijo en el momento de explorar por primera vez y en lo sucesivo los registros culturales, el iniciado hiperbóreo ha de saber distinguir perfectamente entre el yo y el sujeto consciente. Esta condición es imprescindible porque la facultad de anamnesia se basa en la acción conjunta y específica del yo y del sujeto consciente. En principio es el yo quien establece y determina el sistema real cuyo registro será explorado. El concepto del sistema real aplicado por el yo sobre el sujeto consciente impulsa su expresión en un segundo movimiento, es decir, como correspondencia axiológica. El sistema real resulta así afirmado por el sujeto consciente y se produce en la emergencia de los objetos culturales emergente y referente, OCE y ECR. El sujeto consciente, situado normalmente frente al tiempo trascendente, es decir, de modo idéntico al ARSEPE, retiene bajo observación a los objetos culturales del sistema real. El yo aprovecha entonces para situarse en presente comprensivo y explorar el registro cultural. Antes de entrar en detalles, hay que reiterar
que según se desprende de estas sentencias, el iniciado hiperbóreo jamás explora un registro cultural al azar o por mera curiosidad. Jamás se deja tentar por la posibilidad de obtener un conocimiento fácil de un registro cultural que pugna por revelar su contenido. Y jamás hace nada de eso porque todo cuanto radica en el macrocosmos fuera de sí es sospechoso para el iniciado hiperbóreo. Todo sistema real ya existente es un órgano del dragón al que conviene presentar la más absoluta indiferencia. Contrariamente, el iniciado hiperbóreo elige cuidadosamente el sistema real de su conveniencia, independientemente de su existencia en la superestructura, antes de afirmarlo para la exploración. Por ejemplo, el iniciado jamás dice: para conocer la historia cultural de ese objeto, ¿cuál registro cultural ya existente debería consultar? Aparte de revelar ingenuidad estratégica, tal actitud es casi una invitación para que el enemigo monte una farsa destinada a causar su perdición. El iniciado hiperbóreo es un sujeto volitivo que jamás interroga al mundo para actuar. Si debe preguntar, se interroga a sí mismo y decide sobre lo más conveniente antes de actuar, y cuando lo hace es para afirmar su decisión. Así pues, el iniciado dirá: voy a relacionar ese objeto con aquel otro y voy a explorar el registro cultural para conocer su historia relativa. Si el iniciado necesita conocer, por ejemplo, la historia cultural del combate de San Lorenzo, su facultad de anamnesia le permite obrar de modo semejante. Reconocerá un testigo involuntario de aquel combate, el pino de San Lorenzo o el convento de San Carlos, y lo afirmará como OCR, es decir, como objeto cultural referente. Luego se dirigirá a un protagonista activo de los hechos indagados, por ejemplo, al sable corvo del general San Martín, y lo afirmará con respecto al OCR, es decir, al objeto cultural referente. El sable corvo entonces adquirirá un valor particular y emergerá como OCE, como objeto cultural emergente. Entre el OCR y el OCE se ha establecido así una conexión de sentido particular, constituyendo en conjunto un sistema real de la superestructura. En el registro cultural de tal sistema se encuentra la historia cultural señalada, la del combate de San Lorenzo, junto a otras de mayor o menor interés. Finalmente, el iniciado procederá a explorar el contenido del registro cultural recién constituido, tomando nota de la historia cultural buscada. Hay que observar en este ejemplo que el iniciado no ha indagado en ningún momento en cuál registro cultural ya existente estará la historia cultural del combate de San Lorenzo. ¿Cuál registro existente debería explorar para conocer dicha historia? Por el contrario, independientemente de su existencia en la superestructura, el iniciado ha afirmado los OCR y OCE y ha constituido un sistema real, cuyo registro cultural posee un contenido histórico apto para ser explorado. Afirmar, constituir, explorar. Se comprueba en cada uno de estos actos la determinación volitiva del iniciado hiperbóreo. F3. Los 16 pasos activos de la facultad de anamnesia. La aplicación de la facultad de anamnesia para los fines mencionados debe efectuarse metódicamente paso a paso. Por eso la sabiduría hiperbórea ha sintetizado en 16 pasos anamnésicos del iniciado hiperbóreo. Con los 3 primeros se constituye a voluntad un sistema real. Con los 13 restantes se puede explorar de cualquier modo el registro cultural. El dominio de estos 16 pasos posibilita también
la construcción de la escalera caracol. Sin embargo, el secreto de tal construcción no podrá ser revelado aquí, pues el mismo solo es transmitido oralmente por los pontífices hiperbóreos a los caballeros Tirodal. No obstante, consideraremos a continuación los 16 pasos de la facultad de anamnesia. Primer paso, afirmar el objeto cultural referente. Segundo paso, afirmar el objeto cultural emergente con respecto al objeto cultural referente. Tercer paso, afirmar y retener al sistema real. Cuarto paso, situar el yo en IHPC con respecto al OCE. Quinto paso, localizar sobre el OCE la tapa signo R. Sexto paso, abrir el registro cultural resignando la tapa signo R. Séptimo paso, resignar paso a paso los superobjetos axiológicos de la serie cronocultural. Octavo paso, si es necesario entrar físicamente en el espacio cultural del superobjeto axiológico, es decir, entrar en la cámara de entrada. Noveno paso, si es necesario, concretar la localización estratégica de la fuente de Abraxas. Décimo, si es necesario, abrir la puerta X, G. Décimo primer paso, si es necesario pasar físicamente al núcleo transituativo, es decir, pasar a la cámara de entrepaso. Décimo segundo paso, si es necesario transituarse en otro espacio de significación macrocósmico. Décimo tercer paso, si es necesario abrir la segunda puerta X, G. Décimo cuarto, si es necesario salir a la cámara de retorno. Décimo quinto, si es necesario retornar al próximo contexto habitual del OCE a través de la cámara de entrada. Décimo sexto, si es necesario salir de la cámara de retorno por la tapa signo E, es decir, salir al mundo inverso. Lo primero que hay que advertir en estos 16 pasos es que describen acciones tal como lo revelan los verbos afirmar, retener, situar, localizar, abrir, resignar, entrar, transituar, salir y retornar. Pero no cabría esperar otra cosa, puesto que cada paso representa un acto volitivo del iniciado hiperbóreo, una decisión noológica ejecutada con voluntad graciosa luciférica. En los siguientes subartículos se intentará una aproximación analógica a los 14 pasos de la facultad de anamnesia. F4. Constitución de un sistema real. Un sistema real, figura 76, se constituye por dos objetos culturales ligados entre sí con una conexión de sentido particular. La conexión de sentido determina el valor del objeto cultural emergente en relación al objeto cultural referente, es decir, le confiere un valor relativo. Pero la conexión de sentido es un enlace vivo, una conexión trófica, en cuya estructura se plasman permanentemente las disposiciones culturales del objeto cultural y de su contexto axiológico. Por eso la conexión de sentido es un registro cultural cuyo contenido, además de comprendido por el aspecto amor, puede ser explorado por el iniciado hiperbóreo. Sin embargo, según hemos adelantado, el iniciado jamás se explora ni se interesa por hacerlo un registro cultural ya existente. Por el contrario, por más obvio que parezca ser un registro, por ejemplo, el que está entre la Tierra y la Luna, el iniciado jamás lo toma en cuenta y si necesita explorarlo entonces lo constituye nuevamente como si nunca hubiese existido. De allí la forma de los tres primeros pasos de la facultad de anamnesia que apuntan directamente a la constitución del sistema real que se ha decidido explorar. El iniciado debe constituir
con el poder de su voluntad graciosa, luciférica, el sistema real más conveniente para sus fines. Con el primer paso debe señalar y afirmar el OCR, por ejemplo, el pino de San Lorenzo. Con el segundo paso se debe señalar y afirmar el OCE, por ejemplo, el sable corvo de San Martín con respecto al OCR. El OCE adquiere así un valor particular y se constituye como el sistema real. Con el tercer paso, el iniciado afirma el sistema real constituido, por ejemplo, el que forma el sable del general San Martín con respecto al pino de San Lorenzo y permite que la atención del sujeto consciente lo retenga frente a sí. A partir de este paso, el iniciado considera que existe a su alcance un registro cultural con un contenido histórico interesante. El estudio de los siguientes pasos de la facultad de anamnesia nos va a aclarar cómo se realiza la exploración del registro cultural. F5. Representación analógica de la situación del yo. IHPC. Supongamos que el sistema real constituido se ha representado analógicamente en la figura 81. El objeto cultural emergente equivale al sable corvo, el objeto cultural referente al pino de San Lorenzo, y el enlace, el registro cultural, contiene la historia del combate de San Lorenzo. El de la figura 81 es un sistema real 2.6 igual al de las figuras 77, 78, 79 y 80. Por lo tanto, el enlace 2.6 es una conexión trófica animada por el arquetipo astral que puede ser vivenciada por el aspecto amor como superconcepto del sistema real 2.6. Al estudiar el tercer paso quedamos en que el iniciado, cuando afirma el sistema real constituido, permite que el sujeto consciente lo retenga frente a sí. Semejante retención es coincidente con el punto de vista del ARSEPE, aspecto raza sagrada en presente extensivo, y consiste en oponerse dialécticamente al tiempo trascendente para crear la apariencia de que el sistema está detenido en un instante presente, puesto que el movimiento del tiempo es isotrópico, ha de alcanzar a todas las dimensiones espaciales o extensivas del sistema real, por lo que la retención presente solo puede ser una retención extensiva. Es así que estando todo el tiempo trascendente representado por el eje TT, la oposición del sujeto consciente para afirmar y retener al sistema real ha de efectuarse desde la posición que indica la flecha punto de vista del ARSEPE. Mas desde tal posición es analógicamente evidente que la percepción del registro cultural solo abarca su dimensión extensión. Es en ese momento cuando el sujeto consciente retiene el sistema real en presente extensivo, que el iniciado sitúa su yo en la posición IHPC, iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, siendo la comprensión de un registro cultural análoga al volumen de un enlace cilíndrico, la posición comprensiva desde donde es posible aprender la integridad de su estructura interna es la que indica la flecha punto de vista del IHPC. Hay que repetir aquí que fuera de esta explicación analógica, nada más puede agregarse sobre la comprensión que los iniciados hiperbóreos alcanzan sobre los registros culturales. Un método práctico para situarse en IHPC, por ejemplo, solo es enseñado oralmente a los caballeros Tirodal por los pontífices hiperbóreos. F6. Exploración visual del registro cultural. Después de efectuado el cuarto paso, el IHPC está en condiciones de explorar el registro cultural. Es posible en principio realizar una exploración visual de la serie cronocultural, vale decir una exploración que no requiere movimiento exterior alguno por parte del iniciado.
Este acto interior corresponde al primer motivo mencionado en F1. No se ejecuta aquí ningún acto orgánico exterior. La exploración del registro cultural, la comprensión de su contenido es un acto puramente egoico, un conocimiento logrado exclusivamente por el yo del IHPC. Cuando el iniciado afirma el OCE en relación al OCR, segundo paso, tal acción consiste prácticamente en aplicar el OCE sobre el OCR. El OCE y el OCR quedan desde entonces enlazados por una conexión de sentido o registro cultural, pero además de quedar conectados por el registro cultural, la aplicación afirmativa causa que en el OCE se refleje permanentemente el OCR y que en el OCR se refleje permanentemente el OCE. Aquí particularmente nos vamos a ocupar del primer caso de la presencia del OCR en el OCE. La presencia de la imagen del OCR se da en el sentido de la conexión que enlaza este con el OCE, ver figura 81, y por eso se manifiesta sobre el plano comprensivo, LTT. Es la etapa signo R que aparece frente al IHPC. El OCE presenta siempre una pantalla cultural frente al IHPC y sobre ella la tapa signo R del OCR. Esta tapa signo es invisible, así como el registro cultural, porque para el ARSPE, pasó vire perdido, solo es visible el valor que emerge en el sentido del eje TT. El IHPC, por el contrario, está situado en sentido comprensivo con respecto al OCE y puede percibir perfectamente la pantalla cultural. Con el quinto paso de la facultad de anamnesia justamente se localiza la etapa signo R sobre el OCE. Si los objetos culturales son los entes mencionados, el quinto paso ha de consistir, por ejemplo, en localizar el pino de San Lorenzo, etapa signo R, en el sable corvo del general San Martín, OCE. Tal localización, desde luego, solo la podrá efectuar el yo desde la posición IHPC. Una vez localizada la etapa signo R, el iniciado puede proceder a la apertura del registro cultural. Para eso debe operar con la runa Gibur como espada de Wotan y resignar paso a paso las imágenes sobre la pantalla cultural. La primera es siempre la etapa signo R, es decir, la imagen del OCR. Desplazando esta primera imagen, destapando el registro, es posible observar toda la serie cronocultural, imagen por imagen, hasta dar con el sector de la historia cultural que ha motivado la exploración, por ejemplo, el combate de San Lorenzo. Y aquí es donde queda en evidencia la diferencia esencial que existe entre el contenido del registro cultural y la serie óntico-temporal del registro óntico. Mientras la serie óntico-temporal se compone de un solo tipo de imágenes, las que corresponden al desarrollo evolutivo de un ente, por ejemplo, la serie de caballos ónticos de la figura 63, la serie cronocultural contiene superconceptos axiológicos, es decir, estructuras de distintos tipos de objetos axiológicos. El registro cultural es una conexión de sentido particular de un objeto cultural dado. Su contenido se refiere siempre a la historia cultural del objeto en cuestión. La serie cronocultural se compone de miembros que representan cada uno de ellos un momento del objeto cultural emergente relativo al objeto cultural referente. Empero lo que efectivamente se plasma en el registro cultural es aquello específicamente cultural, determinado por el contexto axiológico, vale decir, el valor cultural. Por eso los elementos fundamentales de la serie cronocultural son objetos axiológicos. Ahora bien, el valor determinado por una conexión de sentido es el valor particular,
Cabe preguntar, ¿es la serie cronocultural una sucesión de valores particulares el objeto cultural emergente? Respuesta no. Los valores particulares de cualquier objeto cultural son solo objetos axiológicos. La serie cronocultural, en cambio, se compone de superobjetos axiológicos que integran en su estructura los valores particulares. ¿Qué es, pues, un superobjeto axiológico? Respuesta: el registro de un momento axiológico absoluto del objeto cultural emergente. Para entender la respuesta hay que recordar que el valor particular, el que hemos afirmado en el OCE al constituir el sistema real con el tercer paso, siempre resulta agregado al valor general del objeto cultural emergente. Justamente el paso del valor general al valor particular supone en todos los casos su realce. Quiere decir que el valor particular consiste en destacar un aspecto relativo de un objeto cultural que posee un valor general a priori determinado por el contexto axiológico. Por lo tanto, cualquiera sea la forma de este valor particular relativa a otro objeto referente R, es imposible prescindir del substrato axiológico del valor general. Así, cuando en el registro cultural se plasma el valor cultural, este es en realidad el valor absoluto del objeto cultural emergente, o sea, vale decir, el valor particular sobre el valor general. El registro de cada momento de valor absoluto del objeto cultural emergente es un superobjeto axiológico. Hay que notar que estamos aquí en presencia de una aparente paradoja, la contradicción entre lo absoluto y lo relativo, con el fin de demostrar su inconsistencia. Vamos a plantear la paradoja y aclarar sus causas. En un comienzo, el iniciado afirma un sistema real especial con el propósito de explorar su registro cultural. Le interesa conocer una historia relativa a los objetos OCE y OCR del sistema real. El registro cultural, por ser un enlace entre dos objetos culturales, aparentemente debería poseer contenidos referidos solamente a tales objetos, es decir, contenidos relativos, pero he aquí que bajo el valor particular relativo de los objetos culturales subyace siempre el valor general conformado por todo el contexto axiológico. Los contenidos del registro cultural entonces no pueden ser simplemente relativos, puesto que se asientan en el valor absoluto. Esta es la paradoja. Cada instante de la serie cronocultural contenida en una conexión de sentido relativa es el registro de un momento axiológico absoluto del OCE u OCR, es decir, es el registro de un momento del valor absoluto. ¿Cómo debe entenderse, pues, esta superposición de los conceptos de absoluto y relativo? Respuesta: teniendo en claro el alcance de cada concepto, es decir, teniendo en claro que lo que posee carácter relativo, por ejemplo, es la conexión de sentido, el registro cultural y también el momento considerado en sí mismo, puesto que el momento de un superobjeto axiológico cualquiera de la serie es relativo al momento presente del objeto cultural, cuyo valor absoluto representa. Por el contrario, el contenido del registro cultural está compuesto por una serie de registros de momentos axiológicos absolutos o momentos de valor absoluto. Así pues, aun cuando todo momento sea relativo en sí mismo, no lo es en cuanto momento axiológico absoluto registrado en el superobjeto. En el interior del superobjeto reina el valor absoluto del objeto cultural en el momento de ser registrado. Esta aclaración, aun cuando desvanece la paradoja, nos plantea un problema aparentemente mayor, pues si cada miembro de la serie cronocultural es absoluto, ¿qué sentido tiene optar por tal o cual registro cultural, por tal o cual conexión relativa? Respuesta: la relatividad del valor particular
introduce una característica en la serie cronocultural, la centralidad del objeto cultural referente. Con otras palabras, no obstante que el superobjeto radica en un momento axiológico absoluto, su estructura resulta determinada por la relatividad del valor particular conferido por el registro cultural. Tal determinación consiste en la centralidad que el OCR desempeña en la estructura de cada superobjeto axiológico. El superobjeto axiológico es un miembro de la serie cronocultural contenida en el registro cultural. Es pues un contenido némico, una especie de recuerdo macrocósmico, el recuerdo instantáneo y absoluto del objeto cultural emergente, OCE. En este recuerdo está presente, según vimos, tanto el valor general como el valor particular del OCE. Lo primero significa que en el superobjeto tienen que estar todos los objetos axiológicos que constituyen el sentido del valor general, vale decir, el contexto axiológico. Básicamente, en el superobjeto axiológico se encuentran el objeto cultural emergente, OCE, y su contexto axiológico, pero el registro cultural, que es una conexión de sentido particular, confiere valor particular al OCE al relacionarlo con el OCR. Esto significa que en el superobjeto axiológico el OCR ha de ocupar una posición central, vale decir, un papel destacado entre los objetos del contexto axiológico. Consideremos, por ejemplo, el sistema real constituido por el sable corvo del General San Martín, OCE, y el pino de San Lorenzo, OCR, en el registro cultural. El contenido ha de consistir en una serie cronocultural de superobjetos axiológicos. Cada superobjeto consiste del sable corvo y su contexto axiológico, valor general, además el pino de San Lorenzo en posición central, valor particular. De un superobjeto a otro de la serie puede variar la disposición del contexto axiológico de acuerdo al desarrollo de la historia cultural, pero algo ha de permanecer constante en todos ellos: la posición central del pino de San Lorenzo, OCR, cuya referencia en cualquier escena será insoslayable en ese registro cultural particular. El mismo combate de San Lorenzo, cuando el fin sea localizado en la serie cronocultural, mostrará en todas sus escenas la presencia predominante del pino de San Lorenzo. En el superobjeto axiológico de algún momento del combate, por ejemplo, el sable estará referido al pino y el pino ocupará en el contexto del sable un lugar relativamente central. En resumen, luego de localizar la tapa signo R en el OCE, el IHPC procede a resignar paso a paso las imágenes hasta dar con el sector de la historia cultural que ha motivado la exploración del registro cultural. Cada imagen observada sobre la pantalla cultural es solo un aspecto de los superobjetos axiológicos que integran la serie cronocultural, pues los superobjetos no son meras imágenes, tal como se demostrará enseguida. F7. Exploración física del registro cultural. La segunda motivación para explorar el contenido de un registro cultural partía de la necesidad de salvar una distancia espacial o temporal relativa a algún objeto cultural, es decir, transituarse desde el núcleo cónico polidimensional. No se trata aquí, como en el caso visto en F6, de un examen visual, es decir, interior, que no requiere movimiento exterior alguno del iniciado. En este caso, el iniciado se compromete físicamente en un desplazamiento instantáneo a través de las dimensiones reales del tiempo y del espacio.
Desde el núcleo transituativo, el iniciado puede viajar instantáneamente a otro espacio de significación macrocósmico y situarse en el contexto axiológico de otro superconcepto del registro cultural explorado. Para comprender esta asombrosa posibilidad que tienen a su alcance los iniciados hiperbóreos, hay que desarrollar sucesivamente dos temas. El primero se refiere al carácter extensivo, es decir, espacial de los superobjetos axiológicos, y el segundo demuestra cómo a partir del sexto paso, es decir, a partir de la apertura del registro cultural, ya es posible la transituación. Con otras palabras, el primer tema explica el porqué y el segundo el cómo de la exploración física del registro cultural. Primer tema. Por causas que analizaremos enseguida, cada superobjeto axiológico tiene las dimensiones de un espacio cultural y le cabe pues la definición del comentario 14, página 599. La serie cronocultural consiste así en una sucesión de superobjetos extensos, cada uno de los cuales está desplazado con respecto al consecutivo en un instante de tiempo trascendente. Un sistema real se compone de dos objetos culturales conectados por un registro cultural que contiene la serie cronocultural. Ambos objetos, el OCE y el OCR, están situados en ambos extremos de la serie cronocultural y existen permanentemente en el presente del tiempo trascendente. A medida que transcurre el tiempo trascendente, el valor absoluto de los objetos culturales OCE y OCR se va incorporando a la serie cronocultural. Instante tras instante, dos superobjetos axiológicos se agregan, uno en cada extremo, a la serie como contenido del registro cultural. Es evidente en consecuencia que todos los miembros de la serie cronocultural se hallan en distintos instantes pasados del tiempo trascendente. Por otra parte, sabemos que el contenido del registro cultural es la serie cronocultural. Tal contenido, por pertenecer a un continente externo a los objetos culturales, se haya distribuido entre los objetos culturales emergente y referente, E12. Pues bien, esa distribución ha sido simbolizada en la figura 81. La serie cronocultural está representada allí como una serie de puntos distribuidos sobre una curva espacial con forma de espiral cónica que recorre de un extremo al otro el sistema real. Cada punto de la serie corresponde a un superobjeto axiológico. Para explorar visualmente el registro cultural, el IHPC es capaz de reproducir sobre la pantalla cultural el superobjeto axiológico de su interés. La figura 81 nos permite advertir analógicamente el importante hecho de que los superobjetos axiológicos de cada extremo de la serie cronocultural se hayan invertidos con respecto a los objetos culturales del sistema real. Más claramente, en el objeto cultural emergente, OCE, el extremo de la serie cronocultural es la tapa signo R, el cual representa al objeto cultural referente, y en el objeto cultural referente el extremo de la serie es la tapa signo E, que representa al objeto cultural emergente. Esto significa que cada tapa signo es el superobjeto axiológico extremo de la serie, invertido con respecto al objeto cultural en cuya pantalla radica. La causa de esta inversión no es otra más que la acción determinante de sentido cultural de la conexión de sentido o registro cultural. Esa conexión trófica vitaliza al objeto cultural para imponerle un sentido relativo al valor cultural,
un valor particular y para eso aplica el superobjeto axiológico de referencia sobre el objeto cultural. Por ejemplo, la tapa signo ere sobre el objeto cultural e emergente. Ni qué decir que las analogías que estamos presentando para aproximar al lector a los registros culturales, es decir, a una de las claves del terrible secreto de Maya, deben ser interpretadas a la luz de todo lo visto hasta aquí sobre el modelo estructural, extremando la aplicación de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Esta advertencia vale en el caso de la figura 81 porque podría cometerse el error de subestimar la capacidad analógica que posee el dibujo para representar los fenómenos reales o suponer que algunos fundamentos hiperbóreos han sido pasados por alto. Por eso quizá convenga aclarar que la representación de la serie cronocultural como serie de puntos no es casual, y eso no significa tampoco que la historia cultural es discontinua. Lo que ocurre es que, aunque normalmente invisible, la serie cronocultural tiene dos características que justifican dicha analogía puntual. Una es su carácter sucesivo en tanto que serie, y otra su cualidad de ser una extensión real, puesto que sus miembros, los superobjetos axiológicos, se hallan extendidos en el espacio cultural real, es decir, distribuidos en la extensión del superconcepto del sistema real. ¿Y cómo justifica estas características la analogía puntual empleada? Respuesta: porque si algo real es extenso y sucesivo, entonces debe corresponder básicamente con la estructura del espacio real macrocósmico, el cual es continuo y discontinuo a la vez por causa de los átomos gravis que lo producen. Resulta así que cada superobjeto axiológico de la serie cronocultural está plasmado en realidad sobre un átomo gravis. Por eso corresponde representar a la serie de superobjetos por una serie de puntos, como en la espiral cónica de la figura 81. Como vemos, la analogía puntual, lejos de ser una representación superficial de la serie cronocultural, permite una comprensión más profunda de los registros culturales y de la facultad de anamnesia. Por ejemplo, la propiedad de estar fundado sobre un átomo gravis nos facilita la comprensión integral del superobjeto axiológico, especialmente sus dimensiones espaciales y temporales. Esto lo comprobaremos analizando la constitución de un superobjeto axiológico cualquiera de la serie cronocultural. Es el arquetipo astral, al conservar con su vitalidad el valor general del objeto cultural, quien recibe a cada instante que pasa el valor absoluto. Es también quien lo registra en el registro cultural como un momento del valor absoluto, es decir, como superobjeto axiológico. En principio, pues, el arquetipo astral registra el valor absoluto del objeto cultural plasmándolo sobre el arquetipo gravis. La potencia formativa del átomo gravis resulta así conformada por el valor absoluto y se constituye una estructura axiológica cuya capacidad se denomina superobjeto axiológico. El átomo gravis obra como fundamento óntico del superobjeto. El átomo gravis aporta la naturaleza óntica universal, en tanto que el valor absoluto termina particularmente tal naturaleza. La individualiza específicamente con forma cultural. El superobjeto es entonces un ente con forma cultural, no un verdadero objeto cultural. No podría serlo, pues en ese caso sería visible, debiendo emerger para ello en la esfera de sentido del mundo, región D. El ente con forma cultural
en que se ha transformado el arquetipo gravis, dispone de las dimensiones exteriores de un espacio físico y de un núcleo indiscernible de la interioridad de su ser en sí. El espacio físico que produce todo átomo gravis está limitado por las determinaciones de su forma individual. El espacio de un átomo gravis puede abarcar los límites de un átomo físico, por ejemplo, que dependen de la capacidad de la matriz esencial del designio átomo o los límites de un planeta conforme a la capacidad arquetípica de un Kumara, o los límites de un sistema solar conforme a la capacidad de un logos o de mirgo solar, o los límites de una galaxia conforme a la capacidad de un logos o de mirgo galáctico, o incluso límites cósmicos por cuanto el mismo uno determina con su capacidad arquetípica los límites del universo. ¿Y quién determina los límites del espacio físico del ente con forma cultural? Respuesta: el valor absoluto que conforma la potencia formativa transforma al espacio físico en espacio cultural. Sus límites son los del contexto axiológico. Si recordamos que un espacio cultural exterior es un lugar en el que es posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. Comprenderemos que el espacio cultural de un superobjeto puede tener dimensiones enormes. Lo explicaremos. En el espacio cultural de un superobjeto axiológico no es posible A. Descubrir un ente designado, ni B. Proyectar un signo, pero sí es posible C. Reconocer un objeto, y esta la posibilidad es la que fija los límites reales del espacio cultural. Imagínense el superobjeto de una ciudad, por ejemplo, Atenas en el siglo IV a.C. y su contexto axiológico, integrado por todos los objetos culturales de su cultura, y se convendrá en que los límites de su espacio cultural, donde es posible reconocer un objeto, son enormes. Ahora, cuando sabemos que un superobjeto axiológico es la capacidad de un espacio cultural y que tal capacidad es la forma de una estructura axiológica conformada por un momento del valor absoluto del objeto cultural, es hora de hacer intervenir al tiempo. Ello no ofrecerá dificultad si recordamos que el superobjeto se asienta sobre un arquetipo gravis y que éste posee un núcleo indiscernible en la interioridad de su ser en sí. El superobjeto, en efecto, es un ente con forma cultural, y en todos los entes, independientemente de su forma o tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. A través de los puntos indiscernibles fluye el tiempo trascendente, y como todo punto del espacio macrocósmico contiene un punto indiscernible, la fluencia temporal es isotrópica. Esto significa que en el espacio cultural del superobjeto puede fluir el tiempo trascendente desde el punto indiscernible del arquetipo gravis. ¿Por qué decimos puede fluir y no fluye? Respuesta: porque la fluencia del tiempo trascendente solo ocurrirá cuando el IHPC se asome al espacio cultural del superobjeto axiológico y reconozca un objeto, es decir, cuando le conceda sentido cultural. En caso contrario, si el superobjeto axiológico solo permanece situado en la serie cronocultural, su dimensión temporal es la de un momento del valor absoluto, vale decir que el superobjeto permanece fijado en ese momento axiológico absoluto, comportándose como un contenido némico del registro cultural. En resumen, si el iniciado se sitúa en IHPC y accede al contenido del registro cultural, la serie cronocultural del superobjeto axiológico, y si por medio de la resignación
paso a paso, séptimo paso de la facultad de anamnesia, se asoma al interior de un superobjeto axiológico y encuentra significativo el contexto axiológico de su espacio cultural, es decir, si le pone sentido con su expresión, entonces puede ocurrir que fluya el tiempo trascendente desde el núcleo indiscernible del ser en sí. El iniciado deberá evaluar muy bien si le conviene poner sentido en un espacio cultural de un superobjeto, pues si esto sucede es inevitable la afluencia del tiempo trascendente y el consiguiente peligro de enfrentamiento con el demiurgo a través del punto indiscernible del yod del ojo de Abraxas. Y como el tiempo trascendente es en realidad la corriente de conciencia del demiurgo, se comprende que en cada ente desde el punto indiscernible está él. Está él impulsando el proceso del ente con su aspecto, sabiduría desde el entelequia potencial y viendo el proceso del ente con su aspecto conciencia-tiempo desde el punto indiscernible. Página 423. Los átomos gravis sostienen a los entes y en cada uno de ellos existe un punto indiscernible. En cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente, pues en cada uno de ellos el demiurgo manifiesta su aspecto conciencia-tiempo. Página 305-306. Ahora bien, la influencia del tiempo trascendente en el superobjeto no debe ser rechazada a ultranza por el iniciado, pues aunque el peligro mencionado está siempre latente, es perfectamente posible evitarlo, según se explicará, y en cambio presenta la ventaja de permitir el paso hacia el núcleo transituativo del superconcepto. A esta operación se refieren los pasos séptimo a decimoquinto de la facultad de anamnesia y a ella nos referiremos en el segundo tema. Segundo tema. Si se ha entendido correctamente el primer tema, deberá extraerse la siguiente conclusión. La serie cronocultural de superobjetos axiológicos es un contenido estático del registro cultural. Cada miembro de la serie es el registro de un momento del valor absoluto del objeto cultural que representa. El iniciado hiperbóreo opera el registro con su yo en la posición IHPC, figura 81. Desde allí localiza la etapa signo R y causa su apertura. Pasos cuarto, quinto y sexto de la facultad de anamnesia. La etapa signo R es el superobjeto axiológico situado en el extremo de la serie. Practicando el sexto y séptimo paso, el iniciado resigna los superobjetos empleando paso a paso la espada de Wotan. El iniciado observa los superobjetos resignados desde la pantalla cultural, es decir, observa su imagen, cuidando de no afirmar ningún sentido en ellos. Una vez que ha seleccionado al superobjeto que más le interesa conocer, puede optar, si lo requiere su estrategia, por poner sentido en su espacio cultural, reconociendo los objetos axiológicos que lo integran y proyectándole los signos. En el mismo instante que el iniciado proyecta el primer signo, comienza a fluir el tiempo trascendente desde el núcleo indiscernible del ente. En ese momento, el espacio cultural del superobjeto puede adquirir sus límites más vastos, permitiendo al iniciado la entrada física en su contexto axiológico. Además, está advertir que semejante paso, el octavo de la facultad de anamnesia, es terriblemente arriesgado. ¿Por qué? Respuesta: porque una vez ingresado físicamente en el espacio cultural del superobjeto, en el seno de su contexto axiológico, este ámbito no diferirá en nada del contexto habitual que deja atrás el iniciado, y tal indiferencia puede tornar dificultoso y peligroso el regreso al propio contexto habitual,
Para estos casos, la única posibilidad cierta de orientación procede de la correcta observación de la dimensión temporal. En efecto, si el contexto axiológico de un superobjeto no presenta diferencia apreciable con el contexto axiológico habitual del iniciado, no ocurre tal indiferencia con los tiempos trascendentes de ambos contextos. Si bien el tiempo trascendente fluye en el espacio cultural de cualquier superobjeto, no lo hacen todos del mismo modo. ¿Cuál es la diferencia? Respuesta: que el tiempo trascendente en cualquier superobjeto solo comienza a fluir a partir del principio que le impone el momento del valor absoluto, el momento axiológico absoluto único para cada superobjeto constituye el principio de la sucesión del tiempo trascendente. Vale decir que en cada superobjeto el tiempo trascendente arranca en un momento del valor absoluto diferente. El principio del tiempo trascendente es pues la única guía que dispone el iniciado hiperbóreo para orientarse en el espacio cultural del superobjeto explorado. Para que este concepto se concrete en un acto práctico de orientación, es necesario determinar con precisión el mencionado principio del tiempo trascendente. La importancia de establecer el principio del tiempo en el superobjeto solo podrá medirse si se comprende el siguiente aspecto del problema. Aunque ambos espacios culturales sean semejantes y causen la confusión del iniciado, hay una diferencia fundamental entre ambos. El espacio cultural habitual del iniciado está constituido sobre un espacio físico, integrado en toda la extensión de sus dimensiones por átomos gravis. Por cada uno de los tales átomos puntuales fluye isotrópicamente el tiempo trascendente. El espacio cultural del superobjeto, en cambio, está constituido sobre el espacio físico que produce un único átomo gravis. Recordemos que el superobjeto es un ente con forma cultural. Solo cuando el iniciado pone sentido en esa forma cultural comienza a fluir el tiempo trascendente y lo hace por el punto indiscernible de ese único átomo que soporta al superobjeto. Se ve pues la importancia de captar el principio del tiempo trascendente, ya que éste brota por un solo punto del superobjeto, un punto que la sabiduría hiperbórea denomina la fuente de Abraxas. Conviene hacer un alto en la búsqueda del principio para comentar una consecuencia de la diferencia recientemente expuesta entre el espacio cultural habitual y el espacio cultural del superobjeto. Para el iniciado hiperbóreo, la realidad es lo que afirma su expresión. Así, real es su contexto axiológico habitual en el que ha afirmado la totalidad de los objetos culturales, pero también será real el contexto axiológico presente en el espacio cultural del superobjeto, puesto que lo ha afirmado con su expresión y en ambos espacios culturales reales, en el seno de sus respectivos contextos axiológicos, el iniciado podrá situarse alternativamente y adquirir experiencias semejantes, sin que nada permita establecer finalmente cuál es un espacio y cuál es otro. Pero aunque las diferencias nos adviertan, lo cierto es que los objetos culturales del contexto habitual están constituidos sobre entes designados, mientras que los objetos axiológicos del contexto del superobjeto solo conforman a la potencia formativa de un único átomo gravis, es decir, que el contexto axiológico habitual está fundado sobre la pluralidad de entes de una infraestructura óntica, mientras que el contexto del superobjeto está fundado sobre la forma de un solo ente. ¿Qué conclusión hay que extraer de estos hechos? Respuesta: que aunque reales ambos, un objeto cultural del contexto habitual se haya fundado sobre un ente y por lo tanto es físico, en tanto que un objeto axiológico del contexto del superobjeto se haya plasmado en el arquetipo gravis como la forma de este y no como ente en sí, y por tanto es metafísico.
El objeto axiológico, en efecto, es una forma pura, un símbolo real que carece de esencia óntica. Su plasmación solo complementa accidentalmente la esencia óntica del átomo gravis. Se comprende ahora que, aunque el iniciado se detenga perplejo sin poder determinar cuál es su contexto habitual, lo concreto es que solo el suyo es físico. Todo otro contexto axiológico de los superobjetos es metafísico, compuesto de puros símbolos, y esta no es la parte más engañosa del terrible secreto de Maya. El iniciado hiperbóreo que ha entrado al espacio cultural de un superobjeto y se ha extraviado en un contexto axiológico de puros símbolos, un contexto con toda la apariencia de su efectiva realidad, solo podrá orientarse si es capaz de hallar la fuente de Abraxas, el principio del tiempo trascendente. Desde luego, lo correcto es no entrar al espacio cultural de un superobjeto si no se ha determinado de antemano la ubicación de la fuente de Abraxas. Su ubicación es la condición necesaria y suficiente para obtener orientación y seguridad. La orientación se obtiene de tomar a la fuente de Abraxas como referencia estratégica para todo desplazamiento por el espacio cultural del superobjeto, y la seguridad consiste en saber en todo momento dónde está el ojo de Abraxas, es decir, en qué lugar se ha de producir el inevitable enfrentamiento con un aspecto del demiurgo. Finalmente, ¿cómo se determina el principio del tiempo trascendente del superobjeto axiológico? ¿Cómo se encuentra la ubicación de la fuente de Abraxas? Respuesta: la fuente de Abraxas